Bienvenidos a Desprogramados. Cuando te toca ser el papá de tus papás, nadie te prepara para eso. Comunidad desprogramada, bienvenidos a un nuevo episodio. Y quisiera comenzar este episodio haciéndoles una pregunta. ¿En qué momento te das cuenta de que tus papás ya no están igual y que el tiempo los alcanzó? Que les cuesta recordar, que se cansan cada vez más al caminar y que te llegan a preguntar hasta 3 veces lo mismo. Y aunque los sigamos viendo fuertes, te cae el 20 de que ahora te toca cuidarlos a ti. Y la verdad es que eso es fuerte. Nadie te enseña cómo ser hijo de tus papás cuando envejecen y nadie te enseña que vas a acabar siendo el papá de tus papás. Sí. La verdad es que hoy pues, nos vamos a poner un poquito serios, quizás hasta sentimentales, pero seguramente también nos vamos a reír bastante porque la verdad es que cuidar a tus papás pues es hermoso, pero cómo desespera a veces. Bienvenidos desprogramados, Oso, Polo. Gracias por compartir un espacio nuevamente con nosotros, todos juntos, como hermanos, platicando bien a gusto, antes, después. En algún momento sacaremos un detrás de cámaras, pero la verdad es que esas cosas las seguimos guardando para nosotros, todavía, ¿no? Todavía un poco, sí. Pues un saludo a todos desprogramados, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Y pues sí, esta plática que suena que va a estar interesante, también un poquito fuerte quizá, pero bueno, para compartir con todos ustedes, ¿no? Experiencias como siempre. Gracias a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio fuerte, intenso. Es yo creo que de los capítulos más importantes en esta primera temporada. Va a ser algo reflexivo, algo para sacar también por parte de nosotros y pues como siempre, terapéutico. Para mí es terapéutico estar aquí con ustedes, la neta, para mí es terapéutico. O sea, digo, gustará o no gustará, pero yo terminando las grabaciones a dormir a mi casa, pero a toda madre. Porque ya saqué o ya dije lo que tenía que decir. Pero muchas gracias. Gracias, compañeros. Oigan, desprogramados, pues, a ver, ahora la siguiente pregunta sería, ¿en qué momento, y vamos a empezar a platicar un poquito de nuestras anécdotas personales, ¿en qué momento ustedes se dieron cuenta que sus papás pues ya no eran tan independientes y que teníamos que empezar hasta cierto punto a involucrarnos en esa toma de decisiones que normalmente no era así? Normalmente es, o sea, pues como lo dije al inicio, los vemos muy fuertes. Ellos siempre, pues ellos nos forjaron, nos educaron, nos llevaron hasta el punto a lo mejor en el que estamos hoy para poder ser personas independientes. ¿En qué momento se dieron cuenta de que pues sus papás no que no se valieran por sí mismos, pero que ya ustedes se involucraran más en la toma de decisión para ellos? Digo, no sé si quieres iniciar. Pues digamos que, híjole, un poco complicado porque uno siempre espera de repente que algunas cosas sucedan a ciertas edades, ¿no? Con sus papás en particular, y que nunca esperas que sucedan de repente a una edad. Antes. Pues sí, antes o siendo más jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y digamos que en mi caso, por ejemplo, mi mamá, pues evidentemente siempre existen temas, ¿no? de salud que están relacionados a este tema que estamos platicando hoy en día, ¿no? Siempre hay algo que empieza a mermar, ¿no? Y creo que en el caso de mamá empezó muy, muy joven con los temas de salud
evidentemente en mi familia hay como una carga bastante importante de temas hereditarios, ¿no? De algunas enfermedades. Pero pues bueno, al final, y de nuevo, nunca esperas que sucedan de manera tan temprana. Entonces, en el caso de mi mamá empezó bastante temprano. Creo que para ella fue un shock importante de inicio, una sí por la edad y la otra por esta parte, ¿no? que les platico, que es pues nadie espera, ¿no? que suceda a tan corta edad, y que pues bueno, a partir de ahí pues evidentemente viene toda esta carga que ya es como hereditaria, ¿no? Y de familia. Entonces empiezas con una cosa y esa cosa detona otra y esa cosa otra y otra y otra, cuando al final del día pues ahora sí que, como ellos dicen, parecen farmacia, ¿no? y digamos que uno también como hijo, digamos, también depende mucho la edad, ¿no? En la que sucedan, porque pues al final del día son tus padres y de repente piensas que de todos modos, ¿qué les va a pasar? ¿No? Cuando siempre han estado ahí para ti. Pues que son nuestros superhéroes, siempre han sido eso. Claro. O sea, nosotros los vemos así, como dije, son fuertes. O sea, yo creo que en el momento en el que justo, a lo mejor una situación médica o de salud es el que te hace de repente reaccionar, ¿no? A lo mejor una caída, a lo mejor un olvido, pero ya mayor, o sea, no es como no sé dónde están las llaves. O sea, puede ser algo en el que, pues no me acuerdo. Y tú, oye, pero pues platicamos eso hace una semana. O cosas así, ¿no? Esos son como las alertas, pero siempre los hemos visto muy fuertes al final. Pues crecimos con eso, nos guiaban. Sí, ¿no? Y siempre habían estado ahí para ti, digo, siguen estando, ¿no? O sea, no es como que ya no estén, digamos, pero pues siempre se merma un poquito, ¿no? Entonces, volviendo a esta parte en la que también depende mucho a qué edad te toque a ti, ¿no? Afrontar estas cosas, escuchar estas cosas de tus padres que ahora tienen cierta enfermedad o cierto padecimiento o estos temas, ¿no? También para ti a veces es un poquito complicado, ¿no? Afrontarlo como tal, ¿no? Y suelen venir otras partes en si se dejan ayudar o no, qué tanto se dejan ayudar, qué tanto te comparten también, porque pues como padres ellos siguen pensando en ti, en la manera en la que menos puedan molestarte, menos puedan preocuparte. ¿sí? Alguna preocupación, para que digamos que todo siga funcionando como dentro de la normalidad, ¿no? Digamos que eso empezando con mi mamá. En el caso de mi papá, pues también fue un tema muy repentino. También hablamos de un tema bastante joven, ¿no? Que le sucedió. En el caso de mi papá, pues fue pues un cáncer, se puede decir, y que la verdad fue muy, muy agresivo y que de repente, pues igual, ¿no? Uno como chavo que es, ¿no? En el momento en el que sucede, pues no sabes cómo reaccionar, ¿no? Simplemente ya en el momento en el que mi papá se va, pues dices, yo creo que está mucho mejor, ¿no? Pero para ti pues vienen otras cosas, otros entendimientos, tanto de lo que él padecía como de lo que ahora te toca a ti, ¿no? Y lo que tienes que afrontar, ¿no? En el caso de mi papá, pues sí falleció. Y para nosotros, me refiero a mí, a mis hermanos, pues fue tener que afrontar desde otra perspectiva la vida como tal, ¿no? Cada quien desde su forma muy particular de afrontar tanto la situación como lo que seguía, ¿no? Cada quien, pues evidentemente cada quien tiene un carácter bien establecido, muy diferentes uno de otro, y era como empezar a seguir, ¿no? Evidentemente mi mamá pues ya tenía algunos temas, entonces yo creo que lo más importante ahí es siempre estar ahí o tratar de estar ahí, ¿no? Presentes. En algún punto, digamos que, como he platicado en otros episodios, es siempre este positivismo, ¿no? Pero no, ¿cómo decirlo? No tan holgado, digamos, o llamémoslo así, pues, porque pues al final del día sabes que tienen un tema, ¿no? De salud que no sabes en qué momento pueda ser menor o mayor, ¿no?
evidentemente son enfermedades que son degenerativas y que tú tienes que tratar de estar ahí al pendiente también conforme ellos te lo permitan, porque también ellos siguen necesitando su independencia, ¿no? También ellos son personas que entienden su enfermedad desde un cierto punto, de un cierto ángulo, y siempre como papás, de nuevo, lo menos que te puedan llegar a preocupar, y eso incluye lo menos que te puedan llegar a compartir y a decir, pues mejor, ¿no? Depende mucho también la relación que mantengas con ellos, esa apertura, para que ellos tengan esa confianza también para venirte a platicar y que tú no nada más los escuches, sino que tengas sí este positivismo de nuevo en decir, bueno, las cosas van a estar bien, pero también por el otro lado ser muy objetivos, bien aterrizados y decir, hay que cuidarse, ¿no? Y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, ¿no? Y siempre va a haber momentos en los que tengas que estar muy, muy pegados a ellos, muy al pendientes de ellos, y a lo mejor va a haber momentos donde sí puedas dejarlos un poquito más libres, ¿no? Y son esos espacios en donde ellos se sienten mejor, cuando pueden ser un poquito más independientes, en el momento en el que ya no, cuando viene la parte en la que hablas a lo mejor con tus hermanos y dices, es que pues mi papá o mi mamá pues ya no pueden estar solos, Sí. ¿no? Ya necesitan estar con alguien. Y muchas veces es, como decía Charlie, ¿no? Ok, dices, sí, ¿con quién? ¿Quién? ¿Y cómo? ¿No? Entonces ahí es cuando de repente a uno como hijo pues también le toca decir, bueno, sí, a lo mejor ya yo hoy en día tengo una vida un poquito a lo mejor más hecha, a lo mejor ya tengo familia, ¿no? Y me refiero a una esposa, a lo mejor esposa con hijos, y decir cómo empiezo a partir esas cosas, ¿no? Y a lo mejor también incluye otras cosas que también ya hemos platicado en algunos episodios, son valores, ¿no? Valores que compartes con una persona y que esa persona está de acuerdo en que tú dediques un cierto tiempo pues a esta parte, ¿no? De la familia, de los padres. Entonces, pues yo creo que sí termina siendo una situación a veces complicada, a veces sí, como dices, a lo mejor un poco frustrante, ¿no? Cuando no tienes a lo mejor tanto tiempo entre tantas cosas, pero siempre tratar de estar ahí presentes creo que es lo más importante para ellos, pero también a ti te da este sentido de decir, bueno, puedo regresar un poquito, ¿no? De todo lo que de repente ellos me dieron, de todos estos consejos, Sí. palabras, apoyos, Y un montón de cosas. vamos a llegar a ese punto al final del día, perdón que te interrumpa Oso, pero porque yo creo que ese también es otro punto importante. O sea, cómo, a ver, una cosa es darte cuenta, pero pues el darte cuenta no siempre te va a hacer actuar. O sea, no te va a hacer actuar como lo que uno pensaría de decir, ahí voy a estar, voy a cuidar, Sí. voy a ver por ellos, voy a ver por él, por ella. Sino también puedes decir, bueno, a ver, pues sí, cada quien, y mientras él siga, yo lo sigo viendo fuerte. Puedes hacerte, a ver, y no quiero sonar agresivo o fuerte, puedes hacerte de la vista gorda o puedes decir, que lo haga mi hermana, que lo haga mi hermano, yo estoy más cómodo porque yo tengo otras prioridades, o a lo mejor no prioridades, pero a lo mejor tengo otro enfoque, o estoy muy demandado en el tema del trabajo, o estoy muy demandado en el tema de la familia, a lo mejor estás alejado. O sea, yo creo que radica mucho, y no por generalizar, ¿no? O sea, No, pero sí pasa. claro, y pasa, y lo hemos escuchado, claro. y pueden ser también dentro de nuestro mismo enfoque, a lo mejor no, nuestras mismas familias, pero claro que pasa, ¿no? Sí. Tú, Polito, tú Rápido, ya lo comentó el Oso. Es que hay muchos puntos que se pueden desglosar y nos podemos... No, y nos vamos a desgranar lo más que se pueda en esta parte, pero ya lo comentó, o sea, hay padres que están jóvenes y tienen ciertas enfermedades, pero por estar jóvenes todavía aguantan. Cuando no los empiezas a ver independientes, si traen una enfermedad y va avanzando su edad. Ahí es cuando ya empiezas a verlos más decaídos, que ya no pueden hacer ciertas cosas. Entonces, y más cuando tienen enfermedades ya degenerativas, crónico-degenerativas, en ese sentido, pues vas viendo año con año cómo van decayendo, y como ustedes comentan, llegamos ya al punto en el que decimos, hay hermanos, entre hermanos, que dicen, pues yo tengo mi familia, yo hago mi vida. Hay otros que decimos, hay un mandamiento, no me acuerdo qué número sea, pero el mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre, a tu madre y a tu padre, a los dos por igual.
Entonces, yo aplico eso, lo he aplicado y yo he estado al pendiente de mis papás, de mamá, antes de fallecer. Digo, yo me siento bien porque hice todo lo posible. Entonces, cuando no los ves ya muy independientes, ellos van a querer ser siempre independientes, pero tú los vas viendo desde afuera y vas viendo cuando ya no son tan independientes. No te quieren preocupar, pero tú ya te vas dando cuenta en que, a ver, yo te ayudo a vestirte, yo te ayudo a ponerte los zapatos, yo te ayudo. Entonces ahí ya es cuando ya te vas dando cuenta. Y conforme a la edad. Entonces el otro punto es que también es respetable, es unos hermanos los quieren cuidar, otros hermanos no quieren cuidarlos. Hay quien se quiere involucrar más, hay quien se quiere como tú le quieras llamar. O hasta roles también. Como tú le quieras llamar. ¿Qué tanto interviene tu trabajo? ¿Qué tanto interviene tu pareja? La pareja para nosotros ha sido fundamental para mí porque me ayudó mucho en tiempo de pandemia, me ayudó mucho cuando mamá enfermó de COVID. Ella era la que iba a calentar de comer, se lo dejaba fuera de la habitación. Entonces la pareja también juega un papel muy importante. ¿Qué tan culpable te sientes por no estar ahí con ellos todo el día? Pues sí, a veces tu cuerpo está en el trabajo, pero tu mente está con ellos. Entonces es también un choque frecuente, que estás en cualquier lado, a lo mejor en una fiesta disfrutando, pero estás con el pendiente de quién va a inyectar a tu mamá, quién va a ayudarle a tu papá. Claro. Entonces, son varios puntos que toca el oso, son importantes, sí, ya lo comentó él, pero también está esa situación que tú comentas, ¿no? También está la parte del cuidador principal. Me considero que fui el cuidador principal de mamá. No pude estar con ella todos los días, se tuvo que contratar cuidadores también para apoyarlos en ciertas enfermedades. Hay que hacer eso, pero al final, obviamente, pues el tiempo que tú más puedas dedicarles a ellos es una cosa que también da pauta, si tú tienes hijos, a brindar un ejemplo a tus hijos. Entonces, totalmente. Oye, y ahí justamente quiero hacer una pausa en eso que comentas, el ejemplo. Nosotros seguramente lo hicimos con ejemplo. Y a ver, ahorita les puedo hacer la pregunta, o a lo mejor la hago de una vez, contesto lo que pienso yo también, que es, uno lo hace, o sea, yo creo que hasta ahorita, obviamente hemos platicado mucho nosotros, ¿no? Sabemos, nos conocemos demasiado. Uno lo hace no esperando una retribución, no esperando a lo mejor, o como comentas, ¿no? Bajo el mandamiento, sin que seas o no seas religioso al final del día, ¿no? O que sea solamente por la religión. Ellos no te lo están, en esto, no te lo están exigiendo tampoco, ¿no? Tratan de, inclusive, maquillarlo o que no te des cuenta de que ya necesitan o ya están en una posición en la que necesitan apoyo. Por no decir un apoyo completo o buen cuidado, ¿no? Hay diferentes niveles al final del día y conforme va avanzando la edad de ellos, pues cada vez se intensifica más, ¿no? Pero nada de eso está demandado, nada de eso está exigido. Lo hacemos porque queremos, porque nos nace, sí, claro, porque los amamos, porque al final, como dijo el oso, yo soy más de esa idea y es justamente la parte que quiero responder. Para mí, o sea, lo que yo soy hoy como persona, lo que tengo hoy profesionalmente, personalmente y como familia, se los debo a ellos completamente. Desde mi educación, desde mi desarrollo, desde todo, es gracias a ellos. Entonces, lo que yo puedo dar hacia ellos, y así lo considero, y no es castigo, no es minimizarlo, ni nada, es así, güey, de lo que ellos nos dieron a nosotros. Es como yo lo veo. Y no siento una culpa, pero sí me gustaría, como dijiste tú hace ratito, poder dar más, poder estar más tiempo ahí. Pero y entonces llega esta parte de balance, ¿no? O sea, al final del día es, pues, querer estar ahí, querer ayudar, porque al final, cuando era al revés,
Y vamos a ponerlo cuando nos cambiaban los pañales y nos llevaban a la escuela y nos hacían de comer y lo que fuera, era ellos 100% para nosotros, eran para nosotros, o sea, ellos se volcaban con sus trabajos, lo que fuera, pero al final estaban ahí. Y ahora nosotros, hasta cierto punto, y este es el balance completo, porque llega un punto de inflexión que, pues justamente lo que hemos platicado a nivel de programa general, no hay manual de vida. Uno cree que ya, bueno, ya entonces ya tienes una pareja, ya tienes una familia, empiezas a desarrollar tu familia, te empiezas a desarrollar profesionalmente. ¿Y en qué momento te avisaron que iba a llegar esta parte de tus papás donde ahora tú también? O sea, no te tienes que hacer responsable, pero tienes que empezar ahora a voltear y tú, híjole, pues echa un saco más. O sea, un saco más, y no de culpa, sino lo digo muy abiertamente en un tema de decir, pues necesito más de 24 horas para poder dar lo que ellos se merecen, si lo quieres ver así, ¿no? O sea, en qué punto es no tengo tiempo, me hace falta más, yo quisiera dar más. O sea, yo, por ejemplo, hoy en día voy, justo para este tema tengo mi farmacia con mis papás, o sea, voy y trato de hacer por lo menos una vez al mes, ir con ellos para sentarme con ambos y es a ver, listo. Vamos a sacar recetas, qué medicinas faltan, cuáles son las siguientes citas. En medida de lo posible trato de acompañarlos a sus citas médicas. O sea, estar como el pendiente. Que fuera o quisiéramos más tiempo, sí, pero de que se pueda es complicado. Sí, son temas bien difíciles porque incluso, digamos que ahorita lo que estamos haciendo es tener este tema, ¿no? en el episodio, ¿no? Pero digamos que hay otras cosas. Como ejemplo, a lo mejor tú tuviste la oportunidad también de tener a tus abuelos, ¿no? O a tu abuelo compartiendo, así como yo también a lo mejor por ahí tuve a la abuela, ¿no? Compartiendo, ¿no? Con nosotros gran parte de nuestra vida, y también te dabas cuenta un poco las complejidades, ¿no? De tus papás con los abuelos, o sea, de tus papás con sus papás. Es que es lo, ¿no? Mismo, regresamos al ejemplo. Sí. O sea, tú lo viviste con tu abuela, yo lo viví con mi abuelo. De tu lado, ¿hubo un acercamiento donde tus papás estuvieran, pues, cuidando a sus papás? No. A lo mejor no tan directo como en casa, ¿no? Porque a nosotros nos tocó en casa. Sí, no, a mí no. Pero lo veías y al final hasta cierto punto era un cierto ejemplo, que es lo mismo. O sea, al final pues es que lo tienes todos los días e inconscientemente el cerebro lo está grabando. Y al final te da, pues digamos que no te da la pauta, pero sí te da una idea, ¿no? Más o menos cómo es que funcionan esas cosas, ¿no? Y también digamos que desde ese entonces puedes tener, pues hay ciertas cosas que me gustan, hay ciertas cosas que no, ¿no? A veces no era tan fácil tampoco tener a los abuelos. Es que no es fácil, güey. Claro, no es fácil. Sí, claro. Es muy desesperante. Y por el otro lado tienes ese ejemplo, ¿no? Como tal. Y por el otro lado está el tiempo también que tienes ahora, tanto para tu esposa como para tus hijos, ¿no? Entonces, es decir, tengo este ejemplo, ¿no? De mis papás con sus papás, y tengo esta otra parte en donde yo ahora soy papá con mi familia, ¿no? Pero ahora también a lo mejor de repente dices quiero estar más al pendiente de mis papás, ¿no? Justamente por estos temas. Entonces estás en esa misma situación en donde a lo mejor pues, tú tenías una idea, tenías a lo mejor un poquito de la pauta, ¿no? Con la que venías. Al final del día siempre va a ser basado en un núcleo familiar y cómo funciona ese núcleo, sí, ¿no? Pero al final del día siempre van a estar estas complejidades, ¿no? De decir, bueno, quisiera... Porque también a veces lo piensas, quisiera pasar más tiempo con mis hijos, ¿no? Y también quisiera pasar más tiempo con mis papás. También quisiera estar más tiempo con mi esposa, ¿no? Lo único que no quizás es el trabajo. Sí, no creo que queramos pasar más tiempo en el trabajo. Bueno, de hecho por eso es que de repente ahorita no entra mucho en juego, porque incluso, no lo sé, digo, de repente por ahí tengo una frase con los compañeros del trabajo que les digo, ¿sabes qué? Tengo tantas cosas que hacer, güey, que venir a trabajar me parte el día, güey. ¿No? Y hay tantas, de verdad, a veces tienes tantas otras cosas que de repente consideras un poco más importantes,
No porque el trabajo no lo sea, ¿no? Pero de repente sí tienes a llegar tantas cosas que dices, es que no manches, o sea, venir a trabajar me está quitando el ya tiempo. me partió, sí, ¿no? Y ¿no? yo estaba con eso, ¿eh? Te parte el día. Y se los digo siempre a manera de broma, pero pues con un cierto dejo ahí de realidad, ¿no? Porque ¿qué podrías hacer con todo ese tiempo, ¿no? Entonces, digamos que sí siempre va a tener sus complejidades. A lo mejor a veces vas a estar ahí, a lo mejor no siempre en el mejor de los pues mood, ¿no? En el mejor mood para estar ahí con sus papás, porque a lo mejor también quisieras hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, de eso se trata también, digamos que la vida adulta, ¿no? Que por ahí hay gente que de repente dice, híjole, pues es que ya probé ser adulto y no me gustó, güey, ¿no? No me gusta ser adulto independiente. Sí. Sí, lo he visto. Pero bueno, te digo, también la fuerza está en estos valores, ¿no? En estos valores. Oye, y no solamente, perdón, no solamente es, o sea, porque ahorita estamos como hablando muy en el tema justamente de enfermedades, a lo mejor que empezaron a temprana edad, o cuando ya vemos que obviamente pues porque están avanzados en la misma edad pues requieren mayor ayuda en ciertas cosas, pero vayámonos inclusive a cosas como más básicas. Yo no sé si les ha pasado, a mí sí me pasa y no voy a quemar los papis, pero o sea, sí de repente, inclusive con la tecnología, sí, con el celular. Oye, es que ya no veo los correos o pues me atoró aquí que no sé qué. Pues es que, ¿qué crees? Que tu nieta o tu nieto te desactivó el internet y entonces ya no tienes datos y pues son cosas a lo mejor básicas, pero que obviamente pues son los mismos choques generacionales que platicamos en otros episodios, que al final del día pues ellos no tenían absolutamente nada de eso, están tratando de vivir lo más pues actuales, ¿no? O actualizados más bien. Y que no son cosas completamente como tal de un tema de salud, ¿no? O sea, simplemente también son donde a veces pues requieren apoyo también de nosotros y que nosotros de repente también hay cosas que dices, híjole, pues déjame investigarlo porque tampoco sé muy bien exactamente cómo, ¿no? O sea, que nuestros hijos nos van a enseñar a nosotros seguramente, ¿no? Como el Apple Watch que Polito te va a pedir, güey. Me va a regalar y me va a ayudar a usarlo. ¿Sabes qué te va a regalar? Un AirTag más bien. Para que te traiga checado y sepas dónde estás. Para que no te pierdas. Exactamente. Ya como Fernández de Ceballos, que me pongan un chip localizador. Y esta parte, ¿cómo les ha tocado a ustedes el poder? O sea, bueno, ya estamos en esto. Eso es un hecho, estamos. ¿Cómo lo tratamos ante ellos? ¿Cómo los hacemos sentir menos inútiles? ¿Cómo no entra? A ver, porque la realidad es que de repente también pues nos desesperamos. O sea, entre tantas cosas que tenemos encima, que el ritmo de respuesta tampoco va a ser el que nosotros esperaríamos o el que nosotros traemos, ¿no? El día a día y todo, obviamente es diferente. Entonces es común, a ver, siéntate, cálmate, te voy a platicar. No, es que no tengo tiempo, es que hay que resolver rápido. ¿Cómo no los hacemos sentir de esta manera? Como pues el que estamos ahí o sea, como por cumplir. ¿Y cómo los podemos, pues sí, justo, no hacer sentir, es que, perdón, suena repetitivo, pero es eso, o sea, cómo no hacerlos sentir inútiles a ellos, ¿no? O sea, porque al final, pues es más bien algo que debe de salir del mismo amor propio. Pues ahí está la respuesta. O sea, sale de ti porque lo quieres hacer y es igual como te dicen a ti. A ti cuando se burlan de ti o te hacen algún tipo de bullying, el problema no está en la gente que te lo hace, el problema está en ti. Entonces, lo mismo pienso de los padres. Cualquier cosa ahorita con cuanto al celular, que la tele se desprogramó, cualquier cosa te mandan llamar y te dicen, oye, es que no puedo. Le dices, ya te dije. Y dices, esta es la tercera vez que te digo, la cuarta vez que te digo que tienes que apretar este botón para que... ¿No? Obviamente es entendible ya. Hay veces que les repites 3, 4 veces las cosas, igual no se lo aprenden o simplemente a lo mejor es pues, que venga y él me lo arregla, ¿no? Pues, ¿En qué momento podría caer eso como un pretexto para que los vayas a visitar? Pues el hijo que no va, supongo que ha de ser eso.
Pero también, es que todo, porque también se chiquea. todo es un ciclo, sí, o sea, todo es un ciclo. Ellos entienden que tú estás en otro lado y a lo mejor dicen, pues ven, a mí no me sucedió mucho porque yo estaba con mis papás los fines de semana y me los llevaba de vacaciones. Entonces, realmente, y aunque estuvieran enfermos, a mí un hermano de mi papá, un tío, me dice, oye, ¿qué hiciste? ¿Cómo me dijo esa frase? Algo tienes que pagar, ¿no? Porque pues a los dos los tenía enfermos y todo. Le dije, pues tío, no es algo que tengan que pagar. Yo no me siento así. Para mí, aunque sean dos bultos, el hecho de que estén mis padres hoy el día aquí, claro, me llena. O sea, no lo sentía yo como algo que tenía yo que pagar ni nada. Como carga, no. Como carga, no. Entonces, como dices tú, ¿qué tanto será? Pues será para el hijo que no va, cabrón. Así Sí, te lo digo. buena reflexión, sí. Sí, porque pues, como completa. comentábamos hace rato, están las dos caras de la moneda siempre, ¿no? Digo, están los que estamos aquí sentados, ¿no? Que de repente pues tienes esta preocupación, esta intención, ¿no? De estar con ellos, como están la otra parte, ¿no? Que dices, pues sí, a lo mejor está el hijo que mientras menos me hable mejor, pero también hay papás, ¿no? Que mientras menos vengan, mejor también, ¿no? La verdad. Sí, también. Se lo sabe, sí. Entonces no estamos, creo que en esa situación, sinceramente, por el momento, pero... Sí, no, pero digamos que aún cuando tú estás consciente de estas situaciones y llegas a tener uno de esos padres que digan mientras menos vengas, mejor, teniendo este valor bien inculcado y digamos que sin sentir la presión social a lo mejor, sino algo que nace desde dentro de ti, tenderás a estar ahí presente, ¿no? Aunque al papá o a la mamá no les guste, ¿no? Tenderás a estar ahí y bien que mal, digamos, porque pues, hay cosas que suceden siempre con la edad, ¿no? Y que no son precisamente enfermedades como... el ser necio, ¿no? Eso empieza desde la adolescencia, güey. Sí, cuando te empedas y dices, dame las llaves, yo manejo. Bueno. No, güey, yo manejo. Sí. O el típico que seguramente lo llegaremos a tocar en algún capítulo, el oso. Me pierdo en el mundo. ¿Dónde estás? Estoy aquí a tu lado. No, tú no eres, güey. Pero no pendejo. Pero bueno. Sí, no, te digo, entonces, digamos que yo creo que uno siempre va a tratar de hacer, sí, por un lado lo más que puede, pero también conforme tus papás te dejen, ¿no? Sí. También, ¿no? Sí, también un poco como dices, Polo, basándote en tus posibilidades, pero también conforme los papás se dejen o lo vayan necesitando, ¿no? Iba a decir demandando, pero pues no, los papás creo que nunca te van a pedir nada. Sí, no, es que sea como una demanda. Y eso mismo que hablas ahorita, en el momento en el que también te lo permitan, me voy a ir ahora un poquito más al tema, pues a un tema que también es claro y que puede suceder, ¿no? O sea, al final, pues todo dependerá de ciertas situaciones económicas de cada uno de ellos, pero al final, pues ellos dejan de ser activamente laborales, ¿no? O sea, en el mercado laboral. Activos. Entonces, ¿qué pasa con eso donde obviamente tú tienes que tomar partido? O sea, tú hablando como individuo, pero obviamente pues lo mismo. Entre hermanos, o quién entra a quite, si es que ellos tienen, y entonces cómo les apoyas a que ese mismo recurso que puedan tener, si tienen alguna pensión o dentro de cierta inversión que tuvieran, bienes, lo que sea, en qué momento ahora tú también pues te vuelves hasta cierto punto también responsable para poder coordinar eso, para poder manejar y manejarlo obviamente pues hacia ellos, ¿no? Porque al final del día eso es de ellos y eso es lo que pueden hacer. Ahora, si eso sí lo tienen y si no lo tienen, pues es un hijo más. Sí. Sí, digamos que, bueno, es una situación en la que a lo mejor no podría
yo, por ejemplo, comentar mucho. Digamos que hasta el momento son económicamente, o bueno, mi mamá es económicamente Solventes. independiente. Digamos que también hay muchas situaciones alrededor que también permiten que ella en algún momento, si es que llega a tener algún problema, reciba apoyo, ¿no? Y no me refiero de allá afuera, ¿no? Sino evidentemente está mi hermana. Del gobierno no. Está mi hermano, estoy yo, y digamos que yo ahí sí, digamos que también, ¿no? Afortunadamente, gracias a Dios, digamos que a lo mejor no me sobra, pues como dices, Polo, ¿no? Porque el dinero nunca sobra, ¿no? Pero digamos que mientras puedas llegar a tener esa posibilidad de que en el momento en el que ellos puedan llegar a necesitar algo, tú puedas hacer un poco el apoyo, entendiendo, ¿no? En el caso de que llegues a tener hermanos, que no eres el único tampoco, pero tampoco tu intención no dependerá de la intención de los demás, ¿no? Mi intención es mía, es propia, es real, y yo lo doy sin ningún problema. Sí, ¿no? sin ver si el otro va a dar o no va a dar, ¿no? También. Sí, por supuesto. Cada situación es diferente. Claro que sí. Entonces, digo, sí son temas también bien complicados, ¿no? Muchos de los papás quizá de nosotros, de conocidos, papás que están allá afuera, que a lo mejor también nos ven, nos escuchan, pues de repente están estos temas de las pensiones, ¿no? Que también se han ido complicando muchísimos. Nuevas generaciones ya, como la nuestra, pues ya somos otro modelo también totalmente diferente, pero bueno, muchos de ellos gozan, ¿no? de algunas pensiones. Uh-huh. Y a lo mejor, como platicábamos también, de repente diremos siempre, a lo mejor uno habla desde su privilegio, ¿no? Y digamos que también hay mucha gente allá afuera que a lo mejor no lo tiene, no lo goza, pero yo creo que siempre, y aquí hablando un poquito de hasta de nacionalidad, ¿no? Los mexicanos siempre encontramos de dónde y cómo, ¿no? Siempre tenemos una buena red de apoyo, grupos cercanos que siempre están dispuestos a ayudar, a apoyar, familia, ¿no? Entonces digamos que siempre se encontrará este apoyo de una o de otra manera. Son temas complicados y por supuesto, ¿no? Porque el dinero siempre se necesita, ¿no? Sí. ¿No? Afortunada o desafortunadamente, ¿no? Y cuando hay temas de salud y a lo mejor no cuentas con un seguro o no cuentas con otra posibilidad más que con lo que tú cuentes económicamente, que te dé estos servicios que tú puedas solventar, ¿no? Y que también muchas veces van ligados a la calidad, ¿no? Del servicio que recibes, ¿no? En cuanto a salud, pues bueno, se vuelve un tema de repente un poco complicado, ¿no? Pero digamos que hablando desde este punto de vista, acá para nosotros, y vuelvo de nuevo, tiene mucho que ver con los valores, la persona con la que estés, si es que tienes familia, ¿no? Siempre se hablan estos temas y tú sabes que cuando son temas de salud, yo creo que ahí no hay vuelta de hoja. Seas tú, sea yo, sí. O sea tu familia, o sea mi familia, es lo mismo, ¿no? Entonces, en nuestro caso en particular, siempre te tratamos de tener como un colchón destinado única y exclusivamente para esas cosas. Para emergencias. Yo le llamo el sobre de emergencias. Sí, pues sí. Sí, algo así. Oye, Polo, ¿y qué pasa cuando estás cansado? Tú como el responsable. ¿Quién te cuida a ti? Pues yo creo que tienes que ir al psicólogo. En algún momento tienes que sacarlo. Porque... O hacer un podcast. También es una muy buena idea, cabrón. ¿Por qué no lo pensamos desde antes, no? La vez hubiéramos empezado unos 2 años, ¿no? Antes de que salieran esas canas, amigo. Creo que la pareja, los amigos, los hermanos, la familia, se vuelve también personas que te contienen, que te ayudan.
Si no pueden estar cerca, si son familia que está en provincia, que no están cerca, pues a veces hasta con una llamada, con un mensaje, el que vengan y te caigan de repente. Creo que es un grupo de contención que te vuelve a la vida, que te ayuda. Aquí la finalidad de cuando tus padres se enferman y todo es, creo que es la armonía de estar y sentirte bien, porque también, aunque tú estés muy cansado y digas, yo tengo que llenarle el pastillero, ponerle su terapia, sobarle los pies, ayudarle a quitar la ropa, ponerle la pijama. Creo que esa parte servicial, no te cansa, al contrario. Es una cuestión de energía, de energía que te va llenando, ¿no? Y pues hay muchas, fuera de la familia, pues también puedes recurrir a grupos de contención, pláticas, pero pues sí, a veces también dices, ¿quién cuida al cuidador? Porque hay días en los que no estás ni para ir al trabajo, ni para ir al parque, ni para ir a una fiesta, ni para ir al desayuno. No te sientes con el ánimo, pero pues uno quién sabe de dónde saca el ánimo, la fuerza y vas, ¿no? Ahí estoy y ahí voy a estar, ¿no? O sea, por más cansado que esté, ahí voy a estar. Los males no duran 100 años, entonces ya habrá momento para poder encontrar nuevamente la paz, ¿no? Entonces es agotador, ¿no? Es totalmente agotador, pero te digo, la parte servicial es... Pero sabes que ahí justo... Y más para tus papás, no te cansa, o sea, es algo... Sí. Es algo que dices, sí vengo cansado, sí vengo hasta estresado, sí vengo en el tránsito, no importa, pues lo haces y te llena. Estoy de acuerdo contigo. Ahí, y fíjate que eso es algo que había sentido en mi caso y no lo había podido... o sea, lo había detectado, pero no le había podido puesto la etiqueta correcta. Pero ahorita escuchándote hablar justamente, o sea, y recordando ciertos momentos donde en efecto te vuelves servicial, estás ayudando, sea lo mínimo, como dices, sea el pastillero, sea leer una receta, sea configurar la televisión, o sea, al final te hace, o sea, estoy hablando desde mí, te hace sentir bien. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo para ellos. O sea, es como estoy haciendo algo para alguien a quien amo. O sea, y entonces regresamos a lo mismo hace ratito, ¿no? Que desde dónde se puede esto, pues es desde el amor, desde el mismo cariño que ellos te dieron, desde ese saco infinito de amor que te generaron. Nuestros papás nunca fueron, bueno, al menos los míos nunca fueron tan amorosos. Luego, mamá me lo explicaba muy sencillo, ¿no? A lo mejor no fuimos muy amorosos, pero el hecho de que como decía mamá, no te faltó casa, comida, ni sustento, ni vestido, esa era una forma de amor. Es que claro, exacto, o sea, el amor no tiene que ser específicamente en una caricia, una bendición en la entrada de la escuela, o sea... Que muchas mamá, veces... Sí, bueno, y que muchas veces ese entendimiento, güey, también solo llega con la edad, güey, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro. Y digamos que con la edad y con cierta resiliencia, güey. Porque digamos que sí puede haber momentos en los que digas, no manches, pues a mí nunca me dijeron, ni me compartieron, ni me hacían, güey, pero con el tiempo entiendes que muchas acciones, son encaminadas. Exacto, sí, venían desde ahí también, ¿no? Desde el amor que tienen por ti. Y digamos que hoy en día tú lo ves desde esa manera y esta es tu respuesta a eso, ¿no? También desde el amor, ¿no? Total. Que no deja de ser cansado, que no deja de ser agotador, que a veces es complicado, ¿no? Por supuesto que sí lo es, sí lo llega a ser, y que al final del día yo siempre lo he visto, tú siempre tienes la opción, ¿no? O lo haces o no lo haces. Y punto, güey. Esa es tu decisión, ¿no?
Evidentemente vienen estas recompensas cuando lo haces y también vienen otras cosas cuando no las haces, ¿no? Pero bueno, digamos que siempre y cuando tú tengas bien consciente el porqué y las prioridades, ¿no? Digamos, pues tenderás a entender un poquito más tu respuesta, ¿no? Creo que para nosotros la respuesta inmediata sería decir, si a mí me llaman y me necesitan, yo voy y atiendo, Claro. ¿no? Independientemente de las cosas que tengas, siempre y cuando te las permitan también, ¿no? Porque hoy en día tienes también una familia y demás, pero tu familia, pues también, como hemos platicado ahorita, ¿no? O sea, siempre tratarás también de echar mano de esas personas y apelarás también a este mismo sentido que te genera a ti, ir y poder hacerlo, ir y poder atender esas cosas, ¿no? Totalmente. Y que aparte, ¿sabes qué? Justo ahí, o sea, lo estamos poniendo desde nuestro punto de vista, ¿no? Entonces lo platicamos, nuestras parejas han sido importantes, ¿no? Mi amor, aprovecho. Muchas gracias siempre por estarme apoyando. ¿En qué momento también es al revés, güey? Nosotros somos también un apoyo de la pareja, porque también nuestras parejas pueden estar viviendo lo mismo. Y claro. ¿En qué momento emocionalmente, económicamente, al final del día, o sea, esto es y digo, lo platicamos en el otro episodio del amor, somos equipo, o sea, al final se trata de eso, ¿no? Y es lo mismo, y ese mismo ejemplo, ese mismo equipo que se hace y ese mismo sobre de emergencias para si pasa de tu lado, si pasa de lo que sea, aquí está, porque sabemos que puede suceder, lo estás viendo pues venir o se incrementan ese porcentaje de posibilidad de que suceda. Al final del día están ahí, tan uno para el otro, ¿no? Claro. Y que se tiene que mantener ese lazo también más fuerte. Y que también, siendo sinceros, es válido también en algún momento decir, estoy cansado, échame la mano. Sí. O que te digan, estoy cansada, échame la mano y órale, te hago fuerte con esto. O sea, porque pues tampoco somos robots, güey. O sea, tú mismo lo estás diciendo. De repente hay días que yo ese trabajo ni quisiera. Y ahí estás, ahí estamos. Tienes que hacerlo y tienes que pararte ahí. Y por más cansado que estés de una jornada laboral completa, llegas y te voy a ayudar a hacer algo con te masajeo los pies, nos toca bañar. O sea, no sé, ¿no? Pero sí, pero de todos modos estás ahí y es válido también decir en algún momento, estoy cansado. Yo creo que no tirar la toalla, como dices tú, porque eso, pues no, al final del día, por más cansado que estés, ¿no? Pero sí es válido como aceptar y decir, híjole, estoy cansado. Digo, si tienes hermanos, pues a lo mejor es válido decir, pues échame también la mano tú, ¿no? Te toca o algo. O sea, y no desde un punto de vista del de te toca porque yo no quiero o porque yo ya di más. No, o sea, también es válido decir, oye, o no puedo ahorita, ¿no? Sí. Necesito tu apoyo, no puedo por cosas del trabajo, por otras fiestas de los niños, o sea, no sé, siempre hay mil y un cosas, pero yo creo que hablando y siendo, como bien dices tú, llamémosle comunidad o grupo de contención, familia, apoyo, siempre se puede llegar a algo pues positivo para ellos, ¿no? Sí, sí. Te diría todo es negociable, pero muchas veces estas situaciones no son negociables y digamos que no me refiero a porque tenga que haber una charla previa, sino porque tú muchas veces sabes con quién estás, con quién cuentas y que no importa, ¿no? No importa la situación, lo que estés pasando, tú sabes que si vas a pedir ese apoyo, lo tienes por default, ¿no? Entonces creo que digamos que siempre va a ser mucho tema de comunicación, de no nada más decirlo como dicen, de dientes para afuera, ¿no? Porque muchas veces tú dices, incluso hasta con tu pareja o en estas situaciones hablando con tus hermanos, lo que se necesite, ¿no? Y de repente te hablan y te dicen, oye, esto, híjole, no, pues no, ¿no? Entonces es decir, lo que necesites es lo que necesites, sí, ¿no? O lo que se necesite, porque evidentemente a veces también podrías caer en estos temas como de roles, ¿no? Como tú dices, y en este caso soy yo, y a lo mejor dices, híjole, pues porque a mí me tocó, o porque yo me puse, o porque alguien más me puso. Yo tengo un claro ejemplo justo en ese tema de los roles, por ejemplo, con mi abuelo.
con mi abuelo y mi papá y sus hermanos. O sea, al final del día, sin juzgar, pero sí ver desde un punto de vista, o sea, un paso atrás, ver cómo funcionaba esto de roles, justo. A ver, hay cosas que, pues como dices, o yo escogí, o yo dicté, o algo. Y lo voy a poner claro, mi abuelo vivía con nosotros. Entonces, quieras o no, digamos que la responsabilidad más grande estaba con mi papá. Y que nos incluía a los demás como familia. Sus otros hermanos, o sea, los hermanos de mi papá, pues estaban fuera. Había uno que estaba aquí en Ciudad de México, que no se involucraba demasiado. Había otro que estaba en la República, que tampoco se involucraba mucho, pero intentaba estar pendiente. Y había dos en el interior. Uno sí no tenía tampoco mucho interés de responsabilidad. Otro estaba más al pendiente, pero no se involucraba demasiado. Y había otro que estaba fuera del país, que estaba muy pendiente, que no, por lo mismo de estar fuera del país, de distancia, pues no podía estar a nivel de responsabilidad, pero adoptaba a lo mejor un tema de un rol económico, de apoyo económico, ¿no? Porque era como, bueno, ¿qué otra cosa puedo yo desde la lejanía? Pues entonces hago esto, ¿no? Porque esa es la realidad. Justo por eso decía, pues tomas roles a veces, porque pues por limitantes de cada quien, o como dices tú, o porque pues uno levantó la mano y dijo, pues yo con esto, que el económico ayuda, pero tampoco es a lo mejor el que está ahí, porque pues a lo mejor puede ser muy fácil, pues yo ahí transfiero o deposito para lo que se necesite y cuando pase algo me avisan. O sea, sin afán de juzgar a nadie. Cada quien toma, exacto, es que cada quien yo creo que puede o debe o hace lo que puede hacer, ¿no? Sí, porque hablamos, sí, a lo mejor tú dices, sí son los roles, pero también es este tema que hemos venido hablando de posibilidades, ¿no? Sí. También qué tantas posibilidades yo tengo y hasta qué punto o en qué cosas. Y a lo mejor hasta nos podemos ir metiendo también en qué causó, qué fue lo que causó para que ese hijo pues, no quiera cuidar a sus papás. Sí, a lo mejor hay algún monstruo por ahí, pues por algo, ¿no? Son posibilidades también, cómo fue el trato antes, qué tal que el abuelo no fue bueno con el de aquí, con el otro sí, al otro le hizo una grosería, es que no sé. Sí, es meterte ya más allá. Sí, por eso te decía hace rato, son como estas percepciones, ¿no? Porque tú puedes decir, pues es que yo no lo sentí igual, güey, ¿no? A lo mejor tú decías, pues para mí era suficiente, a lo mejor para el otro dice, pues para mí no lo era. Y yo digo, porque también es válido, ¿no? O sea, aquí no hay... no, tampoco es juzgar. Tampoco. No hay bueno y malo, o sea, pero... El hecho de que a lo mejor tú sepas que no fueron a lo mejor buenos papás, o la percepción que tiene un hermano tuyo respecto a sus padres no fue la misma que la que tú tuviste, o el mismo trato. O sea, digo, cada quien debe de, siempre lo he dicho, si te traumó, si tú sentiste algo, te hicieron algo, pues para eso hay gente experta, psicólogos o lo que quieras para irte a arreglar esa situación. Claro. Entonces, lejos de andar juzgando, lo que menos queremos es juzgar esas situaciones, es nada más, hay una razón por la cual te mueve, por la cual haces. Fueron malos, fueron buenos. Te voy a decir algo, en la vida lo vas a pagar, cabrón. El infierno está aquí, es aquí, no está en donde te hacen pensar que está. Aquí está, aquí. Todo lo bueno, todo lo malo que puedes llegar a hacer en la vida. Te pasa aquí. Aquí. Entonces, si a ti te mueve, si a ti te nace, si tú lo que quieres es ver bien a tus papás independientemente de cómo hayan sido, y tú eres el que quieres de ofrecer. Quien ayude o no ayude, tú lo haces. Tú lo haces y ya. Entonces, si hay alguien que por la distancia no puede, si hay alguien que cercanamente tampoco lo quiere hacer, que porque la otra hermana, siempre vas a encontrar historias de vida así. Entonces, sus papás de ustedes fueron los cuidadores principales de la abuela y del abuelo. En mi caso yo no. Mis papás nunca tuvimos a ninguno de mis dos abuelos en casa. Los cuidaban otros hermanos. Había otro tipo de apoyo. Pero el hecho de que yo no vi eso,
pues digo, tampoco quiere decir que no me mueva el cuidar a mis papás. Ahora lo que yo siento es, también digo, a veces me les quedo viendo y los veo tan inocentes ya a cierta edad, que hasta dices, te conmueve tanto que dices, voy a hacerlo. Sí, de hecho, no sé, digo, son cosas que vas entendiendo también, pero no sé si seguramente habrán visto ya por ahí una película que se llama Benjamin Button, ¿no? Donde crecen y parece que son adultitos y envejecen y van siendo como niños, güey, ¿no? Entonces yo creo que sí va regresando un poco de todas esas cosas, ¿no? Y yo creo que, de nuevo, conforme las entiendas más rápido tú como hijo, es mejor. Y creo que no hay ninguna otra forma, como ya lo hemos platicado aquí, es hacer esas cosas desde el amor, ¿no? Desde el amor, como tú bien mencionas, Polo, independientemente de las situaciones de vida que pudiste haber llegado a tener con tus padres, bien que mal, pues siguen siendo tus padres, ¿no? Oye, ¿y qué tanto va a ser esta parte? Digo, ahorita me cayó la pregunta automático bajo lo que estabas diciendo de entre más rápido entiendas tú eso, es más fácil adaptarlo. Pero ahora de ahí, al entenderlo, pues es el ciclo de la vida. Nosotros vamos para allá. Sí. O sea, es lo mismo, güey. Vamos para allá. Están hoy, yo les pregunto a ustedes, ¿no? Me pregunto a mí mismo. Estamos. O sea, primero es estar conscientes de que vamos para allá, ¿no? Sí, claro. Y segundo estamos con la expectativa de que sea así también por parte de nuestros hijos. ¿O vamos a llegar a ese mismo punto en el que hoy consideramos a nuestros papás que nos dicen entre yo menos látate de como hijo, ¿no? Entre más cubra yo ciertas cosas para al final, ellos lo ven así, es para protección, ¿no? Es como, claro, no voy a dar molestias, ¿como para qué? ¿No? A ver, ahora entonces vamos a situarnos nosotros ahora en ese papel. Diría una compañera que tengo, Dani, ya va a estar la eutanasia autorizada para ese tiempo. Bueno, no te puedo responder eso porque no estoy en la situación. Sé que voy para allá. Yo no sé si Polo lo entienda y lo vea de esa misma manera ya cuando esté mayor, pero vamos a hacer lo mismo que hicieron nuestros padres con nosotros, tratar de preocupar lo menos posible a nuestros seres queridos. Y creo que también estamos haciendo un esfuerzo y un trabajo para no estar dependiendo ni estirarle la mano al pinche gobierno. Entonces, ni al gobierno ni a los hijos. Entonces, también te respondo que a veces las cosas o este tipo de situaciones llegan, creo que te las manda la vida o Dios, como quieras verlo, cuando tú ya estás preparado para ello. Ajá. Entonces, ya salió filosófico. No, pero qué bueno, mira. No, es que te ha servido desprogramado. Sí. Mira, nada más. 7 episodios lo respaldan. Es nada más experiencia de vida. Digo, las canas no están ahí nada más de... No, pero es muy maduro eso que comentas al final. O sea, yo pienso lo mismo, ¿eh? O sea, no estoy esperando mi expectativa. No es que mis hijos cuiden de mí, definitivamente. Entre menos se les pueda preocupar o menos podamos depender de ellos. Esa es mi idea, tanto individual como la de mi pareja, ¿no? Es lo que estamos buscando, prepararnos lo mejor económicamente posible, justo de no estar esperando la chichi del gobierno, la verdad, hoy en día. ¿Y por qué? Porque también creo que ya tenemos un aprendizaje financiero mucho más evolucionado de lo que las generaciones anteriores, como las de nuestros papás o abuelos, lo tenían, ¿no? En el cual podemos justo prepararnos para eso, para no tener que depender de... ese es mi punto de vista, es hacia donde nosotros estamos apuntando. De eso a que suceda, porque al final nunca sabes si va a ser mañana o si ni siquiera, aunque estés lo más preparado posible, pues a lo mejor mañana ya no llegas tampoco. A lo mejor hoy en la noche me muero. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que sabemos dentro del ciclo para dónde vamos, pero pues bueno, tratas de preparar un poquito más, ¿no? Sí, no, y es... digamos que en mi caso es con esa misma intención de uno tratar de...
bueno, de hecho ya empezar, ¿no? Ya llevamos un rato tratando de prever ciertas cosas, ¿no? Entre esas, pues cuando llegues a esas edades, ¿no? Decir, bueno, yo tengo que ser capaz de valerme por mí mismo económicamente, no sé cómo voy a llegar, ¿no? Y como ustedes bien dicen, ni siquiera si voy a llegar, pero... O sea, lo haces pensando en que vas a, ¿no? Pero de que eso que sucede es otra cosa. Sí, como siempre le digo a mi esposa, evidentemente yo voy a hacer planes hoy con lo que tengo hoy, con lo que pienso hoy. Yo no puedo hacer planes para lo que creo que voy a tener mañana o cómo voy a pensar mañana, porque no lo sé, ¿no? Mañana no sé, hoy sí lo sé. Hoy sí tengo la opción para tener las posibilidades de poder pensar para ese mañana, ¿no? Pero mañana yo no sé qué voy a pensar pasado, ¿no? Y tampoco qué vaya a pasar, ¿no? Pero siempre pensando en que lo que yo creo que todos los padres siempre piensan en algún momento es los hijos son prestados, ¿no? Solamente están con nosotros un tiempo y lo mejor que tú puedes hacer es solamente acompañarlos, dirigirlos y que en algún momento ellos también quieran iniciar como su vida, así como tú lo iniciaste, como tú lo hiciste, güey, ¿no? Y que en algún momento, pues sí, evidentemente tuvieron padres, pero yo nunca exigiría nada de vuelta hacia mis hijos, ¿no? Y decir, es que tú me debes, o tú deberías, o tú Que sí hay casos, ¿no? Sí hay casos. Sí, yo sí he escuchado ¿no? O sea, y no de regaño, el me debes la vida, pero el de, o sea, tú me tienes que jugar a mí. No, y al revés también, ¿no? Así como hijos que dicen, yo nunca pedí nacer, yo no sé por qué me trajeron, ¿no? Bueno, pero bueno. A mí todavía me tocó que mi mamá me comentara que mi abuelo les dijo, eran tantos, o sea, tenían tantos hijos que decía, uno de tantos es el que me va, cuando yo esté viejo va a ser el que me... Es que usualmente, ¿ve? Eso venía de familias viejas y de familias viejas de provincia, sobre todo, en donde decían que la hija más grande era la que se iba a quedar a cuidarlos, ¿no? Y digamos que era una esa por un lado y por el otro lado es si tengo hijos, por lo menos uno de ellos tiene que ser padre, ¿no? O sea, me refiero a padrecitos. Sí, sacerdote. Sacerdote, sí. ¿No? Sí, mamá también me decía, oye, ¿por qué no eres sacerdote? ¿Por qué? Se te veía desde chiquito, güey. Desde chiquito se te veía. Me decía que las que eran madres de los sacerdotes, derecho. Ya tenían el ticket de entrada. Y yo así, más bien por eso quería. No sabía dónde andar mi jefa. Desde allá te sigue trayendo el chamuco por dentro. No, entonces... sí, eran ideas yo me acuerdo que mamá lo comentaba así, ¿no? Y yo creo que también ella en algún momento, también cuando empezamos a trabajar, tú cáele, ¿no? No, pues ¿cómo te voy? O sea, no me vas a poner cuota. Tanto mi hermana como yo le dijimos lo que salga de uno. Sí, no. Oye, Polito, esta pregunta va un poco más como para ti y obviamente porque conocemos la situación. Nosotros no estamos o no hemos estado en esa situación todavía. Cuando ya te toca tomar decisiones un poquito más fuertes. Y aquí estoy hablando ya de cuidadores, casas de asistencia, lo mencionaste al principio, ¿no? Porque no es una decisión fácil. No, o sea, nosotros lo hemos platicado, inclusive lo hemos platicado, por ejemplo, yo con mis papás directamente, mi hermana, y al final yo te puedo decir que hace unos 2 años los comentarios de mi mamá siempre eran, no, a mí nunca se les va a ocurrir meterme en una de esas chingas canas que... ¿Cómo crees, Fatumán? Últimamente, por situaciones, hay pláticas, inclusive viviendo experiencia de mi abuelo, ¿no? No de ellos, pero de mi abuelo, últimamente de repente lo dice y es por favor, cuando ya a mí van y me dejan en una casa. Y yo, pues hace unos años no pensabas así, pero el tema de esa decisión, ¿cómo lo manejaste tú con tus hermanas?
Pues inicialmente lo toma el cuidador principal. A veces, como bien decimos, hay ciertos hermanos que no se meten en esas decisiones. Y a lo mejor también uno no quiere darles esa molestia o molestarlos, ¿no? Entonces nosotros tomamos la decisión. Yo la tomé básicamente porque ya vi que pues, yo no podía estar cuidando a mamá y mi papá también con su enfermedad no podía cuidarla. Entonces necesitábamos apoyo y obviamente... somos 3 hermanos, mi hermana mayor está en provincia, entonces pues éramos 2, los 2 estamos muy ocupados, obviamente tampoco quieres molestar ni a los tíos, ni a los primos, y también digo, tampoco es que se ofrezca, ¿no? Entonces tú tienes que resolver esta situación y dices, pues si no tengo más familia, pues ¿a quién tengo que recurrir? Pues a un cuidador, no hay otro. Y con la cuestión de las casas de asistencia, también lo piensas, pero, y también te lo decía mi papá, no, pues a mí métanme ahí. Que no es lo ideal. Creo que tus papás, ya cuando son abuelos también, necesitan el contacto con los hijos y con los nietos. Es indispensable. No pienses en una casa de retiro para ellos. Ya cuando estén muy mal, vas a tener que contratar, si tienes la posibilidad, vas a tener que contratar cuidadores. Si no tienes la posibilidad, vas a tener que buscar roles con otros familiares. Pero no, para mí no es lo ideal, y menos cuando ya están tan mal, porque tú lo vas a ver si lo llegan a ver. No te da el corazón para hacer eso. Y justo por eso te preguntaba, porque al final, o sea, asumiendo que la decisión, o sea, el tomar una decisión así es muy complicado, es muy difícil, porque seguramente no es de, bueno, sí, ya, rápido. O sea, das vueltas y vueltas, y si no, y si esa persona realmente está capacitada, y si no está capacitada, y si está abusando, y si no está abusando. Siempre estás así. La mayoría de los cuidadores no están capacitados. La realidad en México es que no, hay mucha gente necesitada que se presta a ese juego. Con un cursito de enfermería de 6 meses creen que ya son enfermeros. Y la necesidad los hace cuidar a la gente, pero no los saben cuidar porque a muchos les hace falta la parte servicial, no tienen ni las habilidades ni las aptitudes para eso, simplemente es porque quieren ganar dinero rápido y sin tanto esfuerzo como lo platicábamos en un episodio anterior. Las generaciones que vienen son muy pinches huevonas y no buscan el trabajo, ¿cómo te digo?, óptimo para desarrollarse. Más bien andan buscando la facilidad de obtener el recurso rápido. Oye, pues ya nos fregamos, güey. No, que nos van a cuidar, güey. Bueno, o sea, son las generaciones que vienen. Bueno, yo en cuanto a mi intención y mi plan hacia el futuro es decir, bueno, pues evidentemente uno estás trabajando entre tu Afore y un PPR, y que si alguna inversión por aquí, otra por allá y muchas cosas, ¿no? Pero eso es bueno, al final del día voy a recibir eso porque es lo que tú piensas y decides que es lo que va a ser tu pensión, por así decirlo, ¿no? Una vez que te retires, de nuevo, siempre y cuando pensando en que vas a llegar, ¿no? Porque pues además las condiciones bajo las que estamos aquí en México, dices, híjole amigo, básicamente me haces trabajar hasta el último día de mi vida, ¿no? Pero sí, básicamente es decir, pues ese dinero y que me metan a una casa hogar, güey, y ya, güey. Hasta donde alcance. Sí, güey. Pues ya, güey. O sea, la verdad es que no es que tú te menosprecies o que sea tan fuerte tus ganas de no dar una molestia a tu familia, a otras personas, a tus hijos, que dices, pues mejor veme y aviéntame una casa hogar. Pues sí, pero al final te voy a decir algo, la decisión no la tomas tú, la van a tomar los que están alrededor de ti. Bueno, eso depende, ¿no? Porque te digo, esas cosas cuando viene la edad no viene sola, güey, ¿no? Pues es que entonces... Y es algo que platicábamos antes de empezar el video, la gente... Incluyendo tus papás, ¿no? Incluyendo tú en algún momento, vas a ser un cabeza dura, güey.
pues es que entonces tú deberías de saber en qué momento, si eres consciente de tu edad, en qué momento vas y te encierras en una casa de esas. Deberías salir de nosotros y a cierta edad. Hay ciertas culturas europeas, americanas principalmente, que sí lo hacen tomando su decisión. Obviamente hay toda una infraestructura detrás, ¿no? De casas de asistencia o que ya, inclusive ni siquiera son casas de asistencia, son más Casa hogar. casas club, Residencias. Exacto, o sea que dices, oye, pues aquí sí y con mi decisión y todo, Sí, pero claro. aquí la realidad es que aquí no. Te veo en 25 años, me dices dónde están esas madres y nos vamos, cabrón. Exacto. ¿Qué onda? Ya está, ¿cómo vamos para allá? Ya tenemos para la inscripción, para la anualidad. Por Es lo supuesto. mismo, Sí, ¿no? sí, bueno, y digamos que de nuevo es a lo mejor también lo que uno de repente piensa, no sabes cómo y por dónde te va a llevar la vida misma, ¿no? Pero bueno, digamos que eso es algo en común que venía, yo creo que de los abuelos, ¿no? De los bisabuelos menos, ¿no? Yo creo que los abuelos, los bisabuelos todavía tenían mucho esta idea de Sí, decir, alguien se tiene que alguno de estos quedar me va a a cuidar. cuidar. Sí, sí. Y ya. Uno No, de si no, tus ¿para qué hijos. carambas tuve tantos chamacos? Pues la tía cotorra que no se casó, ¿no? Por eso eran las quedadas y entonces era la que se iba a fregar. Porque Y yo creo que desde nuestros papás la idea cambió un poco. Evidentemente con nosotros cambia aún más. Imagínate las nuevas generaciones. Y ya considerando que las nuevas generaciones ya ni siquiera piensan en tener hijos, ¿no? hijos, exacto. Entonces se va haciendo un poco más complicado ese tema, lo cual te abre una serie de opciones, ¿no? De las cuales puedes tomar o echar mano, pues para pensar que evidentemente tú dices, güey, yo no quiero que llegando a esa edad mis hijos tengan que estarme cuidando, ¿no? Y yo creo que es un pensamiento en común. Yo no Sí. quiero generar problemas. Es válido. ¿No? Sí, no, es lo que buscamos, yo creo, y eso es más que claro, como dices. ¿No? Entonces hoy decides, pensando en ese futuro, pensando en que vas a llegar, ¿no? En algún momento y que va a funcionar como tú crees que va a funcionar. Pero como muchas otras cosas, ¿no? De la vida que puedes pensar que van a funcionar y van a llegar y que no lo sabes. Pero bueno, te digo, hoy en día yo creo que habiendo recibido esta transferencia de mentalidad de tus padres en cuanto a eso, para ti funciona de cierta manera, ¿no? Y que hoy en día nosotros, como tú bien dices, cuando aún los tienes o tienes a uno de los dos, ese privilegio de poderlos tener más tiempo es una razón de alegría, güey, ¿no? Empiezas a buscar hasta tiempos de calidad también, ¿no? Sí. O sea, es justamente como pues esto me enfoco en poder disfrutar estos momentos, porque pues también viene hasta cierto punto pues lo inevitable, ¿no? Va a llegar. O sea, a todos nos va a llegar, todos sabemos a dónde vamos, Va a a llegar. dónde se acaba este camino llamado vida, y esta parte también es hasta cierto punto, yo creo que va en lo mismo que decía los dos hace rato, entre más rápido aceptes eso, o sea, a dónde vamos, ¿no? Uh-huh. O aceptes la realidad de nuestro ciclo de vida, de nuestras etapas, como hijos, como padres de padres ahora, o como ayudando a esta parte, pues también lo tienes que dejar claro. Y entre más fácil te prepares y nos preparemos todos para eso, pues también es más, eso no va a quitar ningún tema, obviamente, ni de dolor ni nada, pero te va a ayudar, obviamente, a poder estar mayormente preparado para eso, ¿no? No sé si a ustedes les tocó, me imagino, bueno, en tu caso, obviamente, quiero pensar que no. En tu caso, no sé si te llegó a tocar. Obviamente sí les está ahora con su mamá con tu papá y con tu mamá, el platicar justamente qué puede pasar. O sea, hablar del tema, pues no sé si sea un tema tabú hoy en día, al final del día, ¿no? Pero más bien como muy claro de decir, a ver, pues va a pasar esto, ¿no? Cosas que a lo mejor las piensas, pero mucho era el no hablemos de eso, cállate, eso no va a pasar, no. A ver, ¿dónde están los papeles importantes, no? O sea, que se necesitan, que hay que accionar, inclusive hasta deseos de qué te gustaría a ti en un tema de servicios, etcétera.
O sea, yo sí lo he hablado y justo son cosas que han salido pues recientemente, ¿no? Porque te vas preparando al final del día. O sea, yo considero a mis papás jóvenes todavía, pero pues al final lo tienes que hablar y lo tienes que preparar, ¿no? En su caso, ¿lo hablaron o lo están hablando o lo han puesto sobre la mesa? ¿Cómo nos estamos preparando para eso? Sí, digamos que evidentemente en este sentido de decir no quiero hablar mucho de eso, no quiero planear mucho alrededor de ese pensamiento tampoco, pero siendo necesario, digamos que sí, por lo menos sí hemos tenido esta charla en cuanto a yo ya tengo cómo cubrir esa parte, yo ya conseguí en dónde, te gustaría que fuera así y así, así y ya. Sí, tampoco vas a y ya, detalle, ¿no? claro, pero ya por lo menos a lo mejor sabes. Y ya, ¿no? Y dices al final del día, si es que llega a pasar, que evidentemente sabes que en algún momento va a pasar, no quieres que suceda pronto, pero ya por lo menos tienes cómo le gustaría a ella en mi caso y que esa parte ya está cubierta, ¿no? Y que dices, eso ya está. Además, si algún día llega a pasar, ¿cuándo? No lo sé. Sí, pero falte ya está mucho, ahí, ¿no? pero ya está ahí. Ya por lo menos se platicó, se habló y ya más o menos sabrías pues, cómo actuar, ¿no? Sí, y como dices, tendría que ser una charla mucho más casual, incluso para nosotros a estas edades, y no por temas de salud, porque pues uno nunca sabe qué pueda pasar, Sí. ¿no? Ahorita les voy a contar algo justamente de eso. ¿Tú, Paul? ¿Lo has hablado? O en su momento lo... No, fue muy superficial. Yo lo que tengo nada más que compré fue el pedazo de tierra donde va a haber 2 cajones ahí para cuando suceda. Hay que comprar los servicios. Diría el cuate que sigue el Chicharito, ¿no? Que uno prepara más las vacaciones que su muerte, ¿no? Que tu muerte. Y sí, tiene toda la razón. En muchos de los casos no se habla. Es un tabú. Igual nosotros no platicamos nada. Tampoco nos llegó de sorpresa. Mis papás ya habían también preparado pues el lugar, algunos servicios. Pero ya lejos de ahí, como tú comentas, los papeles pues no, realmente uno no, en nuestro caso no hemos platicado de dónde están los papeles importantes. No sabemos que va a llegar. Igual, nosotros bromeábamos mucho con eso, con la muerte. Nunca estás preparado. Por más que tú digas que me voy a preparar, a lo mejor te preparas en la parte documental, si quieres, pero hay veces que también te tienes que preparar psicológico. Sí, y cuesta mucho trabajo. Entonces, nunca es como te lo imaginas, nunca es como te estás preparando. A mí me sucedió, hay un ejercicio también en el coaching que te meten mucho la muerte de tus padres. Es muy, muy distinto a cómo sucede. No es que yo ya hubiera estado preparado porque no estás preparado para eso, pero de cierta manera también te ayuda, ¿no? A entender muchas cosas y principalmente que todos vamos para allá. Pero sí, a veces es bien difícil platicar lo de los papeles porque los papás no son tan, todavía nuestros papás no son algunos tan abiertos para decir, sí, mira, pues si llega a pasar esto, aquí está él. No siempre pasa. Yo con mis papás sí lo tengo más, o sea, lo hemos platicado en varias ocasiones, más a veces de broma, oye, pues ya estás más para allá que para acá, entonces venme pasando dónde está esta información. Al final de broma, ¿no? Digo, me conocen, sí. ¿No? Un poco más ácido y esa parte de repente, pero es broma al final del día. Pero pues quieras o no, como dices, te va dejando cierta noción, ¿no? O sea, que es lo importante, no es que tenga que estar escrito sobre piedra, o no es que tenga que ser tan estructurado como, por ejemplo, yo. Y eso era lo que quería contar. Es más anécdota mía, una apertura. Desde que, bueno, ustedes saben, desde que tuve el accidente, pues me hizo abrir obviamente, ¿no? Cierta,
los ojos al decir, bueno, pues esto puede pasar un día y se acabó todo esto, ¿no? Y que normalmente, pues, a nuestra edad o a lo mejor a cierta edad, pues dirías, pues, como, ¿por qué tengo que prepararme? O ¿por qué tengo que hablar? O etcétera, ¿no? Entonces dije, no, en este momento tengo actualizadas, pues, todos los papeles, ¿no? Vamos a llamarle todos los papeles, y dentro de cada rubro de papel que se tenía que preparar, dejé una hoja en blanco, o sea, bueno, una hoja con un escrito en Word, ¿no? Donde yo decía, este papel sirve para esto, este es el número, este es el accionar, esto es lo que se tiene que hacer. O sea, me agarró, de verdad, fue como... O sea, fue una ansiedad que yo tuve, que dije, a ver, no es porque se dependa completamente de mí, pero dije, al final del día, o sea, pensando yo, pues, obviamente, en mis hijos, pensando en mi esposa, y decir, bueno, pues a ver, si yo mañana no regreso, ¿qué va a pasar? Sí, o sea, claro. Hay ciertas cosas que se tienen que accionar y que al final no es que sea el fin del mundo. O sea, obviamente pues encontrarán la forma de, pero es como para mí fue más como de ansiedad y como de decir, ok, lo dejo preparado, lo dejo listo. Si en algún momento lo tendré que actualizar, pues qué bueno. Pero de momento ese fue como un... No voy a dejar todo en orden, no voy a dejar problema. Exacto, es un papel esto se va a pagar automáticamente, esto se cobra aquí, esto se cobra acá, tienes que contactar a tal... O sea, y es una hojita así, que está arriba de todos los demás papeles. Ahí están esos papeles. Digo, yo por como soy más... Tomen nota. No todos somos iguales, pero al final del día a mí me gusta llevar esa como estructura, esa organización y a lo mejor hasta cierto control. Entonces dije, bueno, pues para cuando ya no esté, por lo menos deje ese chorrito de control que yo sé que puede ayudar, que al final no va a ser lo principal definitivamente, ¿no? Pero... es la vida. Es parte de también de dar ese ciclo, ¿no? Y sí, recuerden claro. que en septiembre es el mes del testamento. Ya, no digas nada. Ya nos exhibiste. Ya. Pues sí, es un porcentaje, ¿no? Sí, bueno, sí, para cuando salga el episodio. Para el próximo año, para el siguiente año, pues, para el 16. Pues recuerden nada más. Pues bueno, pues vayamos cerrando el capítulo de este programa. No sé si quieren hacer algún comentario antes del cierre. Pues no, en realidad creo que solamente a lo mejor sacar algunas cosas importantes de la charla y yo creo que la más importante siempre será el actuar con tus padres. Siempre tendrá que hacerse desde el amor. Y una vez que lo haces así, el resto funciona bastante solo, incluso si hay un cierto sentido de recompensa o de sentir que estás devolviendo algo, siempre y cuando lo hagas desde el amor, no importa a lo mejor cómo es el cansancio, el agotamiento, en qué rol, en qué sentido. Yo creo que no hay algo mejor que cuando te necesitan y las cosas salen bien. No hay mayor recompensa para ti que eso, que a lo mejor no es pagar ninguna deuda ni nada por el estilo, pero se siente bien poder regresar un poco a esas personas que a ti te lo han dado todo, ¿no? Entonces, un saludo a mi madre, que está seguramente por ahí, siempre apoyando a Desprogramados. Y te amo, madre. Y sabes que siempre estamos y tratamos de estar ahí presentes. Polito. Pues pinche mosca. Es un programa fuerte, abarcamos muchas cosas muy, muy por arriba, da también para más. Es una cuestión complicada, cuya cuando tus padres ya están cansados por la edad, cansados por algún tipo de enfermedad, actúas conforme a las enseñanzas, conforme a tus valores y conforme a lo que tú piensas y sientes. Cuando ya no están, pues bueno, te queda nada más el recuerdo, vivir bien
como ellos quisieran verte. Vives con su legado, con sus principios también. Y pues bueno, no es fácil, se les extraña mucho. Así hayan pasado muchos años, siempre se les extraña. Y pues gracias particularmente a todas las personas que de alguna u otra manera me apoyaron con palabras, con estar presentes. Y pues muchas gracias. Y algo que siempre voy a decir es que extraño a mi madre, la extraño mucho. Y allá donde estés, te mando un beso. Y te extraño mucho. Y también si hay alguien en el que siempre pienso mucho, es en tu papá. De las personas de las que más me dolió saber que ya no estaban. Pero tuve la oportunidad de platicar con él y siempre para mí fue bastante ilustrativo y me enseñó muchas cosas. Pues muchas gracias y pues este es un pequeño homenaje para ellos. Un abrazo para ellos, hasta donde estén. Correcto. Desprogramados, muchísimas gracias. En realidad, como bien comenta Polo y el oso, la verdad es que este episodio está dedicado completamente a la memoria de Catalina y Eduardo. Los extrañamos mucho. Y pues gracias por las enseñanzas que nos dieron, por siempre compartirnos, por siempre abrirnos las puertas de su casa. Y pues denle like y compartan. Muchas gracias, desprogramados. Gracias. Desprogramados. Hasta el próximo episodio.